Bienvenidos a Comunidad Cristiana, mi lugar seguro. Le damos la bienvenida a las personas que nos ven por YouTube ahora mismo, también por Facebook Live. Les damos la bienvenida. Y bueno, hoy le damos la bienvenida al Pastor Gama, que nos trae la palabra. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Pastor Gama de bienvenida? Que nos trae la palabra en esta tarde. Gracias, Padre Celestial. Gracias a Dios. Bueno, esta semana aquí en Estados Unidos se le dan gracias a Dios por los veteranos. ¿Cuántos han escuchado sobre los veteranos? Los veteranos de este país. Dice la Biblia, nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Y muchos de los veteranos dieron su vida. Así es que nada más les leo lo siguiente de mi corazón. Son nuestros veteranos, no los periodistas, que nos dan la libertad de prensa. Son nuestros veteranos, no los poetas, quienes nos dan la libertad de expresión. Son nuestros veteranos, no los organizadores políticos, que nos dan la libertad de reunirnos. Son nuestros veteranos, no los abogados, quienes nos dan la libertad de tener un juicio justo. Y son nuestros veteranos, no los políticos, que nos dan la libertad de votar. Y son nuestros veteranos, no los predicadores, quienes nos dan la libertad de adorar públicamente. Entonces, de parte de nuestro corazón y de la comunidad cristiana y todos los que estamos aquí, le damos gracias a Dios, a todos los veteranos por todos sus servicios, y que Estados Unidos, que estamos aquí, somos una nación agradecida. Démosles un fuerte aplauso a ellos y que Dios los bendiga. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Bueno, he estado pensando yo mucho acerca de lo que está pasando en el mundo y en la nación, acerca de tanto encerramiento y tanta pandemia. Y veo que desde el confinamiento, en español le llamamos confinamiento, o sea, cuarentena, se extrañan mucho los abrazos y se extrañan mucho los saludos. Bueno, yo sí los extraño. Hay veces que ahora damos abrazos virtuales, abrazos imaginarios, por lo que se llama la sana distancia. Y pensamos que por unos momentos, yo pienso y quiero invitarlos a pensar, a todos aquellos que tienen padres en los asilos de ancianos, en nursery home, no pueden entrar a verlos, sino los ven por las ventanas y los ven de retiradito. Aún los que tienen padres en los hospitales no los pueden ni tocar, ni saludar, ni abrazar, por lo del confinamiento. Otros lo tienen lejos de este país, a millas y millas de retirados, y muchos de ellos están enfermos y no les podemos dar un abrazo y no les podemos dar un saludo. Y otros están luchando con el encierramiento, el confinamiento, sin poder reunirse, ni mucho menos abrazarse. Hoy en día nos están diciendo que también en el Thanksgiving, que tengamos mucho cuidado. Bueno, por eso quiero hablarles de el abrazo rescate. Repita conmigo, el abrazo rescate. Hace tiempo yo leí que la ciencia y la medicina ha comprobado que cuando uno abraza a otra persona, se le baja la presión arterial. También la ciencia ha comprobado, y la medicina, que cuando uno abraza, se libera una hormona llamada oxitocina. La oxitocina ayuda a nivelar los niveles de cortisol y adrenalina, provocadores de ataques de pánico,
excesos de ansiedad, etcétera, etcétera, que son las hormonas del estrés. Entonces, cuando uno abraza, la oxitocina aumenta, a estas dos hormonas del estrés se calman, porque el abrazo y el toque y el saludo hidrata la piel, desarrolla confianza, el sistema inmunológico se fortalece, se gana más confianza, fortalece a los niños en su autoestima, libera la serotonina y la dopamina. ¿Qué son esos, pastor? Bueno, son dos hormonas que nos producen una sensación de sedante y refrigerio para estar en un good mood, en un buen estado de ánimo. Así es que los abrazos nos ayudan tanto físicamente como emocionalmente. Por eso quiero hablar de esto. Una vida sin abrazos nunca se compara a lo que se hace cotidianamente. Yo sé que unos se sienten incómodos con el abrazo porque no fueron abrazados de niños. ¿Cuántos de ustedes crecieron en un hogar donde pues su papá o su mamá no fueron de mucho toque? Pero no les estamos tirando la culpa, sino es que ellos también no los abrazaron mucho. O sea que yo sé que algunos por eso se sienten incómodos porque no recibieron el abrazo. Pero ¿cuántos creen que se puede aprender a abrazar? ¿Cuántos creen? Y quiero decir, y que a otros les provoca recuerdos de malas experiencias por traumas de abuso sexual, manoseo indebido, abrazos sucios, y otros solo fueron abrazados cuando el padre estaba borracho y con el aliento a alcohol. Por eso quiero hablar del abrazo. Otros solo recibían el toque, pero en forma de cachetadas, pellizcos, trompadas, manotazos, abuso físico y patadas. Y yo he visto que en estas crisis de distanciamiento social y de confinamiento, de locking y de no tocar, por eso, comunidad cristiana, valoremos el abrazo, valoremos el toque. ¿Cuánto lo van a valorar el abrazo? Si usted ve esas niñas, no sé si ahí está la fotografía en el screen. Si usted ve esas niñas, quiero decirles algo de estas dos niñas gemelas. En el año 1995 nacieron estas dos gemelitas. ¿Cuántos recuerdan? 1995. Estas dos gemelitas nacieron. Una se llama, a ver si lo puedo pronunciar, Kerry Jackson, y la más pequeña, Briley. Pero tenían un problema. Las dos nacieron 12 semanas prematuras en 1995. Y entonces, como nacieron prematuras, las pusieron en diferentes incubadoras a las dos. La más grande, Kerry Jackson, se fortaleció ganando peso. Briley no ganaba peso y comenzó a tener problemas de su respiración, y el nivel de su sangre comenzó a bajar. Briley cada día se ponía peor y se ahogaba al respirar. Entonces una enfermera, los padres ya estaban preparándose porque pensaban que pues la niña no iba a sobrevivir, Briley. Y una enfermera que las estaba atendiendo, Gailey, había leído que en Europa había un método, pero en Estados Unidos todavía no, un método europeo, y pidió permiso a la familia de ponerlas a las dos juntas en la misma incubadora. Y había leído
que juntas se pasarían calor humano, hug, touch, closeness, bounding, connection, toque, abrazo. Entonces le dijeron que claro. Y cuando las pusieron juntas, Braylee, la más chiquita, la que ya casi no tenía esperanzas de sobrevivir, tomó sus esfuerzos lo más que pudo ella y se pegó a su hermanita gemela. Y su corazón se comenzó a estabilizarse. Sus niveles de oxígeno en la sangre subieron gracias al calor humano de su hermanita y el abrazo rescate de su hermana la mayor. El abrazo cambió la ciencia y los periódicos le llamaron a el abrazo rescate. El abrazo rescate. Por eso quiero hablar de esto. La psicología, los psicólogos dicen que los niños necesitan de 7 a 8 abrazos o toques daily significativos. De 7 a 8 toques. Los padres judíos lo sabían muy bien. Por eso, mira lo que dice de Jesús. Cierto día algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que Él los tocara y los bendijera. Pero cuando los discípulos vieron esto, regañaron a los padres por haberlos molestado a Jesús. Usted sabe ya después que Jesús se indignó. Después le explico por qué se enojaron los discípulos, pero no me quiero desviar del tema. Este abrazo de Jesús es de bendición, de aceptación, de amor y valoración a los niños. Un niño de nosotros aquí o de fuera sabe bien cuando alguien tiene malas intenciones. Un niño no se acerca con mucha facilidad a cualquier extraño. Y por eso a mí me nació predicarles hoy esto, porque están hablando otra vuelta del lock-in, del encierramiento. Y con estos confinamientos, los que están en su casa, por favor, de la manera más atenta, abrácense, abrace a sus niños, abrace a su esposo y a su esposa y bendíganlos. Porque veo yo como pastor mucha desnutrición emocional, mucho abandono emocional. Un niño de 5 años, a mí me tocó aconsejar hace mucho tiempo a sus padres. Ya tenía 5 años y se orinaba en sus pantaloncitos y en su ropita, y la mamá le pegaba, siempre lo golpeaba. Y un día lo dejaron con una niñera y la niñera le preguntó al niño a su edad que por qué lo hacía, y el niño le dijo: es porque es la única forma que mi mamá me toca. Entonces, como la mamá no lo abrazaba mucho, no lo tocaba mucho, él a propósito se orinaba para que su mamá lo tocara. ¿Sabía usted que el ser humano al momento de nacer y mínimo 1 año no nace caminando? Vea un potrillo, una cebrita, un burrito, un bufalito. En menos de 24 horas ya están listos para caminar. ¿Cierto o no cierto? Estoy hablando una plática entre familia. Pero un bebé por 1 año no puede caminar. Por 1 año está conectado con su mamá en su pecho, recibiendo toque y abrazo. Dicen, los vas a embrasilar. Lo necesita el niño y la niña.
y desarrolle ese bebé un vínculo y una conexión emocional y psicológica para crecer sanito, mental, emocional y psicológicamente será un niño aceptado. También por eso Jesús no nomás abrazaba a los niños, Jesús abrazaba y tocaba a los enfermos. Jesús tocaba a los enfermos y los enfermos eran sanados. O sea que Jesús daba un abrazo, aparte de bendición y de aceptación, daba un abrazo de sanidad. Jesús en la Biblia, usted lo sabe mejor que yo, ha leído la Biblia, abrazó leprosos, ciegos, paralíticos, sordos, muertos y muchos enfermos. Por eso Mateo capítulo 8, versos 14 y 15 dice que cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma en la cama con mucha fiebre. Dicen que el COVID produce mucha fiebre. Vamos a orar por todas estas personas que están sufriendo del COVID. Dice que la suegra de Pedro tenía mucha fiebre. Jesús le tocó la mano, el toque otra vez. Y la fiebre, ¿qué pasó con la fiebre? Se fue. Entonces ella se levantó y le preparó unos chiles rellenos y unas enchiladas potosinas. No estaba San Luis Potosí todavía. Pero le preparó un aporreadillo, unos huevitos con chile. Ese es nuestro Jesús. Jesús abraza y toca a los niños para bendecirlos y darles aceptación y valoración. Y también Jesús toca a los enfermos. Miren lo que dice Marcos 3:10. Y ese día sanó a tanta gente. Digan conmigo, a tanta gente. Era mucha gente. Era un montón. Bueno, para que me entienda, era un friego. Era un friego de gente. Sanó, no a poquita, a mucha gente, que todos los enfermos empujaban hacia adelante para poder abrazarlo y tocarlo. Jesús se dedicó a sanar los enfermos y a pelear contra el mal. ¿Cuántos creen? Por eso yo creo que fuera de Jesús no hay verdadera sanidad. Yo tengo un mensaje que le puse el antimal. Y Dios desea que Comunidad Cristiana sea antimal. Antimal. Una comunidad que lucha y pelea contra el mal. Porque Jesús fue un antimal. Jesús en la Biblia he visto que no le gritaba a la gente. Nunca le gritó a las autoridades, nunca le gritó a los niños, nunca le gritó a las mujeres, pero él sí le gritó a la muerte. La única vez que él gritó, pero con un grito de victoria y de júbilo y de coraje, fue cuando dijo: consumado es. Pax. Como que le dijo a la parca, a la muerte: hasta aquí comiste frijoles. Tremendo nuestro Jesús. Él es el antimal. Dios es antimal y siempre está luchando contra el mal. Dios no está en la enfermedad. Dios está en el enfermo y los que cuidan al enfermo para apoyarnos, para mejorarnos y para quitarnos toda la enfermedad. ¿Cuántos dicen amén? Después ya les hablo más de eso. Pero hoy en día yo he visto a la gente, por eso necesitamos mucho de esto en sus casas. Aprovechen el confinamiento, porque cuando los planes no nos trabajan como nosotros pensamos, ¿saben cómo nos sentimos?
Todas las palabras que les voy a decir están con la letra D, de dedo. Dañados, debilitados, derrotados, defensivos, degradados, desmoralizados, denigrados, denegados, despreciados, deprimidos, depresionados, desesperados, desalentados, destruidos, disgustados, desilusionados, desanimados, decepcionados, desconsolados, descorazonados, abandonados, agotados. Y ahí les va la letra: engañados y retrasados. Todas estas palabras se las puedo decir en inglés. Debilitated, damaged, defeated, defensive, etcétera, 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 etcétera. Así nos sentimos. Así es que les voy a dar 3 abrazos de rescate. Número 1, el primer abrazo de rescate es el abrazo del perdón y la honra. Digan conmigo: el abrazo del perdón y la honra. ¿Quién se lo dio a quién? Fue cuando el padre le dio el abrazo a su hijo pródigo. Veamos. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo y lo abrazó y lo besó. Este es el primer abrazo de rescate, el abrazo del perdón y el abrazo de la honra. Ustedes ya saben la historia del pródigo. Es una historia donde había 3 personajes: los 2 hijos y el papá. La historia del hijo que se fue, yo le puse el hijo independiente, penitente. El padre misericordioso y penitente, y el hijo mayor dependiente y no penitente. El hijo pródigo menor, dice la Biblia, que se sentía sucio, indigno, pecador, avergonzado, perdedor, culpable y derrotado. ¿Y saben una cosa? Su padre lo perdonó. Y si tú estás aquí y te sientes sucio, avergonzado, indigno, pecador, culpable, derrotado, quiero decirte que hoy mi papá te quiere dar el abrazo de perdón y de honra. Su padre lo perdonó, y no nomás lo perdonó, lo honró, le restituyó y le puso un anillo, unos zapatos nuevos y un vestido. Después les hablo más de eso. No recuerdo qué predicador dijo en un libro esto, no recuerdo su nombre. Dice: la gracia de Dios es un abrazo del Padre. ¿Y saben una cosa? La cruz es una imagen de 2 brazos abiertos. Que están aquí para abrazarse. Esa es la cruz. Como el padre del pródigo. Es una imagen de 2 brazos abiertos. Y por eso yo creo que algunos que estén aquí necesitan pedir perdón en casa si se han peleado entre familia. Otros necesitan dar el perdón y regresar la honra. Entre esposos, entre hijos, entre padres, entre hermanos, entre familiares, entre empleados y entre jefes y empleados. Regale el abrazo de rescate, el abrazo del perdón y la honra. Es un abrazo de rescate, y vamos a rescatar el abrazo del perdonar a los demás y darles la honra. Sobre todo, padres con hijos, madres con hijas, cónyuges, familiares.
regalen el abrazo en este confinamiento. En vez de estarse peleando, violencia doméstica, amenazas, sombrerazos, caos en la familia, regalen el abrazo del perdón y la honra. Segundo abrazo de rescate, el abrazo de arrepentimiento y de paz. Y aquí vemos otros dos gemelos, Esaú y Jacob, otros dos mellizos, otros dos hermanos, pero estos se pelearon desde chiquillos, pero pasaron el tiempo y se dieron el abrazo de rescate, de arrepentimiento y de paz. Veamos lo que dice la Biblia. Entonces Job levanta la vista y vio a Esaú, quien se acercaba con 400 hombres. Por eso repartió a los niños entre Lea y Raquel y a sus dos esposas esclavas. Colocó al frente a sus dos esposas esclavas con sus respectivos hijos, después a Lea con sus hijos, y por último colocó a Raquel y a José. Entonces Job se adelantó a todos ellos. Cuando se aproximó a su hermano, se inclinó hasta el suelo 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque pensó que Esaú lo iba a matar. Y luego con 400 soldados, ¿por qué crees que puso a las mujeres enfrente? Eso no estuvo muy bien, No agarre malas ahí cosas. Uno tiene que ponerle el pecho a las balas, no mandar a la mujer con los niños al frente. Y dice que entonces Jacob se adelantó a todos ellos, se inclinó 7 veces. Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, puso los brazos alrededor del cuello de su hermano y lo besó. Esto hacen los hermanos que se odian por mucho tiempo. Aproveche el confinamiento para, si usted tiene un Esaú, un Jacob por ahí, y perdónense. Perdónense. Qué apasionante historia, ¿verdad? ¿Por qué abrazó tan profundo con arrepentimiento y paz? Y ya sabemos esta historia. ¿Por qué fue tan dramática? Porque Jacob le robó la progenitura a su hermano y desde allí Saúl lo quiso matar. Entonces Jacob huyó al desierto y años después quiso regresar a casa, mandó las dádivas por delante, vio el ejército con 400 soldados de Saúl, tuvo miedo, se humilló 7 veces, pero al acercarse los dos, Esaú se lanza al cuello y rescatan el rescate de la paz y el abrazo del arrepentimiento en sus vidas. En esta situación del COVID, desempleo, muertes, caos político, no se diga, recesión, disturbios nacionales, enfrenten las crisis unidos, no se peleen. Yo he conocido personas que se pelean hasta por ver por cuál partido le van. No se peleen, únanse, busquen la unidad como Esaú y Jacob, como estos dos gemelos. Dense en un abrazo de arrepentimiento y un abrazo de paz. El abrazo es sanador y este es un abrazo de rescate. ¿Cuántos dicen amén? Y número 3, ya vamos aterrizando. Número 3, el tercer abrazo de rescate es el abrazo de gracia y misericordia. El abrazo de gracia y misericordia. Y aquí encontramos la historia de José y sus 10, bueno, dicen hermanos, yo digo los medios hermanos, porque José nomás tuvo su hermano de papá y mamá, que fue Benjamín y Miguel. Pero José y sus 10 medios hermanos, y si usted quiere conocer más de la historia de José, yo di una serie
capítulo por capítulo de toda la vida de José, hace como un año atrás aquí, un año y medio aquí en la iglesia. Buenísima que está la serie, hasta a mí me gustó la serie. ¿Cuántos la escucharon la historia de José? Buena, que les di una buena historia de José, desde chiquito hasta grande. Entonces, ustedes saben que lo aborrecieron a José, lo golpearon, lo tiraron a una fosa, lo venden como esclavo, lo encarcelan y por último terminó como el segundo de mando en Egipto. José se casa, tiene un hijo, se va a un país extranjero, pero viene una hambruna y sus hermanos van en busca de comida a otro país extranjero sin saber que el mero chipocludo era José. Entonces ellos van para allá, no lo reconocen y él les hace una trampa, les esconde una copa en el saco de uno de ellos porque él quería ver a Benjamín, su hermano. Leamos la historia. Génesis 45. José ya no pudo contenerse, había mucha gente. Cuando ellos fueron a buscarle la comida a Egipto, en la sala, y él les dijo a sus asistentes: salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus 10 hermanos en el momento de decirles quién era. No sabían, él sí lo sabía. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo, y la noticia pronto llegó hasta el palacio de Faraón y les dijo: yo soy José. Dijo a sus hermanos: vive mi padre todavía. Pero sus hermanos se quedaron mudos. Qué historia, ¿verdad? Atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Por favor, acérquense, déjenme abrazarlos, déjenme besarlos, les digo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles: soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios que me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Y luego dice el 45, ahorita lo explico, 14 y 15. Llorando de alegría, José abrazó a Benjamín y Benjamín hizo lo mismo. Luego José besó a cada uno de sus 10 hermanos y lloró sobre ellos. Se los abrazado, lloró sobre ellos. Después, dice la Biblia, comenzaron a hablar libremente. Escuche, ve la historia. José dio 11 abrazos. José, uno lo abrazaba, lloraba, lo dejaba, lo abrazaba, lo besaba y lloraba y lo dejaba. Lo abrazaba, lo besaba, lloraba y lo dejaba. Lo abrazaba, lo besaba y lo dejaba. Lo abrazaba de gracia y de misericordia. Este es el abrazo de gracia y de misericordia que hacen los que están cerca de Dios, como José. José tenía muchas cosas para poderse vengar, pero José no lo hizo. Hay personas que nunca nos van a pedir perdón, personas que nos lastimaron así como a José, pero José se atrevió a dar el primer paso y aplicar la gracia y la misericordia a cada uno. Yo les invito a que extendamos en esta cuarentena un abrazo y rescatemos con el abrazo de la gracia y la misericordia a los demás. Yo los invito a cada uno de ustedes. Dice la Biblia que años después se murió el padre de José, Jacob, y entonces sus hermanos tuvieron miedo. Vamos a leerlo. Génesis 50. Después de haber enterrado a Jacob, el papá de todos, José regresó a Egipto después de años con sus hermanos y todos los que lo habían acompañado al entierro de su padre. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron cuchi. Les hacía así
tuvieron temor y le decían: ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a José un mensaje que decía: ¿por qué no fueron? Tenían miedo. Les mandaron hasta un mensajero: antes de morir tu padre nos mandó que te dijésemos. Ahí ponen por encima al papá para que no les, pensando que José les iba a hacer, a tomar una venganza. Por favor, perdona a tus hermanos, dice mi papá, antes de morir, por el gran mal que te hicimos, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y comenzó a llorar. ¡Wow! ¡Qué abrazo de misericordia y amor de la vida de José! Yo quisiera tener un corazón así, para cuando alguien te hace algo, tengas como la piel de cocodrilo, o de armadillo, o plumas de pato para que se me resbalen. Y Génesis 50, 18 al 21, Génesis 50, dice: entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José. Arrepentimiento, mira, somos tus esclavos. Pero José les respondió: no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para el bien. Él me puso a cargo para que pudiera yo salvar muchas vidas, a muchas personas. Y más adelante dice: no tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles José con ternura y bondad, los consoló y los reconfortó. ¡Wow! Tercer abrazo de rescate. Es un abrazo de gracia y es un abrazo de misericordia. Porque con el tiempo los 10 hermanos reconocieron que la habían embarrado. Con el tiempo, pero no es en tu tiempo. No esperes que es en tu tiempo los que te hicieron mal. Es en el tiempo de Dios. Deja a Dios que Él haga el tiempo. Y si no, está bien. José los confortó, dice, y los consoló con ternura y bondad. Los abrazó con un abrazo de amor y gracia y misericordia. José no les pagó a sus hermanos lo que merecían. Al contrario, les dijo: yo cuidaré por ustedes y por sus hijos. ¡Qué abrazo de amor y misericordia! ¿Por qué tuvo José esta gracia y misericordia? Ante el dolor emocional ajeno. Una vez yo recuerdo la historia de Napoleón. Napoleón un día condenó, fíjense, a un soldado de guardia que lo puso a que vigilara durante la noche a su soldado de guardia en turno. ¿Y qué creen que pasó con el soldado de él? Se quedó dormido. Entonces Napoleón lo condenó a muerte por quedarse dormido en su turno de guardia. Lo condenó a que se muriera. La esposa del soldado escuchó y vino con Napoleón y le pidió que lo perdonara a su esposo. Miren lo que dijo Napoleón: señora, yo no puedo ser injusto porque puse en peligro la vida de los soldados. Yo no puedo ser injusto, tengo que hacer justicia porque tu esposo puso la vida de los soldados. Y miren la respuesta de la señora, de la esposa del soldado: sí, emperador, yo reconozco que mi esposo es culpable y no le vengo a pedir justicia, le vengo a pedir misericordia. Y Napoleón le perdonó la vida al soldado. ¿Sabes por qué? Porque la misericordia es extender el perdón antes que nosotros ejecutemos el juicio. Misericordia es extender el perdón antes que tú y yo ejecutemos el juicio.
Y saben que una cosa, así es nuestro Padre Celestial. Con cada uno de nosotros, no nos da lo que merecemos, sino Él nos da su amor. O sea que tenemos que poner en práctica estos brazos rescatadores, porque cuando tú eres justo, estás cumpliendo tu deber. Es que la Biblia dice que es que yo soy justo, estás cumpliendo tu deber. Pero cuando tú eres misericordioso, estás prolongando un perdón que no merece esa persona. Y saber por qué, ¿sabes por qué? Porque al recibir la misericordia, esa persona se ajusta. Al recibir la misericordia, se ajusta. Yo no puedo hacer justicia si primero no he recibido misericordia. La misericordia no es de nosotros, es de Dios. No es nata del ser humano. Si soy duro, si soy recio, si castigo, si condeno y siempre busco el castigo, es porque no estoy lleno de Dios. José, con abrazo de gracia y misericordia, sintió dolor, sintió compasión, sintió sensibilidad, pesadumbre de sus 10 hermanos. Por eso yo he aprendido que antes que la justicia, el martillo y el hacha caiga sobre alguien, la misericordia antes es primero de que caiga el juicio. Porque la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. Así que por esa razón, hermanos de Comunidad Cristiana, familia, resuelvan los conflictos, hagan las paces, no esperen al último. Aprovechen el tiempo de confinamiento, regalen un abrazo de bendición, bendiciendo a otros. Regalen un abrazo sanador, oren por los enfermos. La palabra diferente a un enfermo es shalom. Shalom significa paz, bienestar. Cuando uno ora por un enfermo es decir shalom, paz, bienestar. Y los 3 abrazos de rescate hay que aplicarlos: el abrazo del perdón y la honra, el abrazo de arrepentimiento y paz, y el abrazo de la gracia y misericordia. Tal vez alguien aquí está en esta mañana o me está escuchando y dice: yo no tengo a alguien cerca de mí en la casa, pastor, porque yo he conocido personas que están aquí sentadas que viven solos. Dice: yo no tengo a alguien, una esposa, un esposo, no tengo un hijo, una hija, están todos muy lejos. Yo quiero decirles que Dios te abraza. Dios quiere abrazarte este domingo. Se llama el abrazo de Abba Padre. Mira lo que Dios dice: el Dios eterno es tu refugio y sus brazos eternos te sostienen. Él quita al enemigo de tu paso y grita: destrúyelo. Repita conmigo esta escritura. Repita conmigo: el Dios eterno es mi refugio y sus brazos externos me sostienen. Una vez más: el Dios eterno es mi refugio y sus brazos eternos me sostienen. Una vez más: el Dios eterno es mi refugio y sus brazos eternos me sostienen. Déjenme les doy esto de tarea. Este versículo, léanlo, escríbanlo, repítanlo, ráyenlo, confiésenlo, créanlo. El Dios eterno es mi refugio, sus brazos eternos, el abrazo de papá, me sostienen. Yo quiero que hoy cada uno de nosotros reciba el abrazo de rescate, el abrazo de Abba Padre, el abrazo de paz, el abrazo de perdón, el abrazo de honra, el abrazo de misericordia y el abrazo de gracia. Y también aquellos que nos están viendo o que están aquí por primera vez, que reciban el abrazo del arrepentimiento, que solamente
Dios nos puede dar. ¿Cuántos creen que Dios anhela revelarte su abrazo poderoso? Mira lo que dice aquí Juan 12:38. Eso era precisamente lo que dijo Isaías, que había predicho. El Señor, ¿quién ha creído? Dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el Señor su brazo poderoso para bendecirte, para sanarte, para perdonarte, para abrazarte, para consolarte, para quitar los miedos, para quitar tu incertidumbre, para que puedas dormir bien en la noche? Dios anhela revelarte su abrazo poderoso. Dios dice, ¿a quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? ¿A quién? Por eso dice Juan 6:37, sin embargo, lo que el Padre me ha dado, vendrán a mí y jamás los rechazaré. Dios te ama tal y como eres, no por cómo deberías de ser. Dios no está lejano, Dios está aquí presente, Dios está aquí cerca. Y Dios nos quiere, a ti y a mí, quitar las marcas emocionales de los abrazos sucios, las traumas de los abrazos del alcohol, las traumas y las memorias de los toques con golpes, con palos, con cachetadas, con quemaduras de plancha. Dios nos quiere sanar de todo eso. Así es que hoy el Espíritu Santo calentará con su calor espiritual a los pingüinos. ¿Quiénes son los pingüinos, pastor? Todos aquellos que crecieron en un hogar helado, congelado, donde nunca el papá abrazaba, ni la mamá. A lo mejor tú creciste como los pingüinos, pero Dios te quiere calentar. Y así como esa niña gemela abrazó a su hermanita, Dios te quiere abrazar y darte el abrazo de rescate. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu incertidumbre? ¿Cuál es? ¿Necesitas el abrazo de misericordia? ¿Necesitas el abrazo de amor? ¿Necesitas el abrazo de perdón? Ya no voy a hablar más, pero me acuerdo cuando regresó el pródigo, que se sentía sucio, unclean, mal. Decía, voy a regresar, y empezó él a practicar unas palabras que le iba a decir a su papá. Dice, voy a decirle, cuando lo vea le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y la tercera frase era, hazme como uno de tus trabajadores. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Dice la Biblia así o no? Y cuando ve a su papá, el padre corrió, lo abrazó, le dio un beso y le dijo, Padre. Quiso decirle las tres frases, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí va bien. Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y la tercera parte, lea la Biblia. El padre no dejó que la dijera. Hazme como uno de tus empleados. No. No lo dejó que terminara. ¿Por qué? Porque usted es hijo. Usted es hijo. No me importa lo que hayas hecho, no me importa lo que hayas pasado, no me importa en qué situación te encuentres. El Espíritu Santo te trajo aquí, hoy, este día. Porque el Espíritu Santo te quiere dar el abrazo de Abba Padre. El abrazo de paz, el abrazo de rescate, el abrazo de arrepentimiento, el abrazo de amor, el abrazo de misericordia, el abrazo de consuelo para consolar tu alma. A todos aquellos
que están pasando por cualquier situación. Y aquí hago un paréntesis. Oren por la hermana Bertita Cebes, que despidió a su papá esta semana allí en México. Y la semana pasada la hermana Sagrario Escamilla también despidió a su papá. Ellos necesitan que nosotros nos identificamos con su dolor y que les demos un abrazo de amor, de consuelo, de paz, de misericordia y de bondad. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. Ahí donde está, regale un minuto. Déjeme hacer una oración por usted. Nomás hago una oración así rápido y el pastor Alejandro va a pasar para regalarles el abrazo del arrepentimiento a todos aquellos también, para darles una oportunidad a los que no conocen a Dios con un abrazo de arrepentimiento. Cierre sus ojos. Yo sentí en mi corazón cuando yo estaba preparándome esta semana, que muchos de ustedes se sienten solos, están en rechazo, se sienten abandonados, perdieron un ser querido. Aunque hay personas a tu lado, a veces te sientes con una soledad por dentro. Y otros vivieron aquí con mucha incertidumbre. ¿Qué va a pasar este fin de año? ¿Qué va a pasar en enero? ¿Qué va a pasar el año que viene? Mucho desempleo, muchos restaurantes saliendo. Quiero decirte es que papá, Dios, todavía está en control. Él todavía está en control. Podía pasar muchas cosas aquí, pero gracias a Dios que nuestro papá sigue controlando el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Cierre sus ojos, porque yo voy a hacer una oración sanadora, libertadora, y le puedo llamar terapéutica. Vas a sentir que Dios te abraza. ¿Quieres sentir el abrazo de Dios? Te voy a decir por qué, porque a mí me abrazó estando poniendo esto, sentí cómo me abrazó por atrás. Y dije, Señor, pero ¿por qué? Dice, porque yo quiero abrazar a mi hijo, a mi hija, los que están solos, los que no tienen esposo, los que no tienen esposa, los que, I don't know, pero que se siente con una tremenda soledad. Padre Celestial, yo te pido en este momento, Abba Padre, que regales un abrazo de amor, de consuelo, de ternura, de misericordia, de paz, de aceptación, de perdón, de bendición, de bondad y de sanidad a todo tu pueblo que está aquí presente. En este momento, Abba Padre, a través de tu Espíritu Santo, tócalos ahí donde están, abrázalos con tu amor, que puedan sentir el amor de Dios que se derrite, una aceptación y un amor incondicional de los brazos rescatadores de nuestro Padre Dios. Señor, regresa a los Esaú con los Jacob. Si hay aquí que se sienten solos porque no han abrazado a Jacob o a Esaú entre peleas entre hermanos, aunque están en otros países, regresa a los Jacob con Saúl. Regresa a los pródigos con su papá y los papás con los pródigos, Señor. Señor, te lo pedimos, Padre, que regreses también a José con sus hermanos. Únelos, tócalos, sánalos, restáuralos. En el nombre de Jesús, sopla, Espíritu Santo. Sopla, Abba. Sobria toshita rakashirima. Tika rabasotor. Sana a aquellos que están luchando con el COVID. Sana a aquellos que están luchando con fiebre, así como sanaste a la suegra de Pedro. Sánalo, Señor. Tú no estás del lado de la enfermedad ni del dolor. Tú estás del lado del enfermo y de los que le ayudan al enfermo. Tú eres antimal y esta comunidad es una iglesia antimal. Tócalos ahora en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toca a tu pueblo y trae un abrazo de paz para que puedas dormir en la noche, que se te vaya la fobia,
que se te vaya los ataques de pánico, los desórdenes de sueño, en el nombre poderoso de Jesús. Lo que no te lo puede quitar los chochos, ni las pastillas, ni el psiquiatra, ni el psicólogo. El amor de Dios, el abrazo del amor de Dios y de misericordia es el único que te puede sanar. Es el único. En el nombre poderoso de Jesús. Siga orando así como está. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, llénanos con tu amor, con tu abrazo. Y si tú hoy reconoces que necesitas a Jesús, que estás alejado de Él, ya sea que nos estés viendo en redes sociales o estés aquí, haz esta oración, repítela conmigo de tal manera que tú te escuches y ora conmigo. Señor Jesús, yo reconozco mi necesidad de ti. Como el hijo pródigo, he vivido alejado de ti, Padre. He malgastado mi vida en placeres, en cosas que me han alejado de ti. Pero hoy me vuelvo a ti, Padre. Hoy reconozco que Jesús murió en la cruz por mis pecados. Y te abro mi corazón, Jesús. Entra en él. Dame vida eterna. Hazme nacer de nuevo. Y dame de tu espíritu en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. ¿Por qué no levantas tus manos? Yo quiero orar por ti. Padre, yo oro por cada uno de los que están aquí mismo o que nos están viendo. Yo oro que tu presencia venga sobre cada uno de ellos en su hogar, en su casa, donde pasamos tiempo ahí en familia. Que tu Espíritu Santo sane, restaure, que tu presencia los abrace, los envuelva ahí en la sala, cuando estén en el comedor juntos comiendo en sus camas, ellos puedan sentir el abrazo de Abba Padre, el abrazo del Espíritu de Dios, el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, porque no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino que hemos recibido el Espíritu del Padre, por el cual clamamos Abba Padre, Papá. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Jesús por su amor, su abrazo? Gracias a Jesús. Amén. Y despedimos a las personas que nos ven en redes sociales, en YouTube, en Facebook. Hasta pronto, nos estamos viendo.